Mensajes positivos. Continuamos viendo en la primera lectura de la misa, la primera carta del apóstol San Juan. Vemos capítulo 2, 22 al 28. Nos dice: hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niega al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esa unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él, como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Permanecer en Él, en medio de tantas cosas que quieren llevarnos al error. ¿Cuántos anticristos niegan la presencia de Cristo? De tantas maneras se niega la presencia de Cristo. Ahora actualmente, por ejemplo, mucha gente ya no dicen feliz Navidad, sino felices fiestas, happy holidays. Ya no es Merry Christmas, ahora es happy holidays. Días festivos. ¿Cómo vamos eliminando a Cristo? De muchas maneras. Y ese es el anticristo, que empieza a echar fuera a Cristo de tantos modos. ¿Cuántas películas de Navidad americanas, por ejemplo, no mencionan para nada a Jesucristo? Puro Santa Claus y los regalos. ¿Y dónde está Cristo en la Navidad? Lo esfuman. Entonces el anticristo se presenta de muchas maneras. Por eso qué importante que nosotros sepamos permanecer. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y tendríamos que reflejar su gloria. No la reflejamos, ¿por qué? Porque nos pasan tantas cosas. La mala educación que recibimos, traumas que sufrimos, malos ejemplos que agarramos, la malicia que va entrando en nosotros y empiezan a deformar esa hermosa imagen de Dios. Y el principal triunfo del demonio es cuando esa mugre que se nos pega, la sentimos nuestra y decimos, yo así soy, yo soy enojón y así voy a ser siempre, yo así soy de celoso y no se me va a quitar, yo así soy. Lo peor es cuando nos identificamos con la mugre que nos cayó encima y no hacemos el trabajo por recuperar esa hermosura que tiene nuestra alma desde el principio. Esa unción que tenemos desde el principio, dice San Juan, permanezcan en esa unción que recibieron desde el principio. Es la que nos hará estar de pie ante la presencia del Hijo de Dios cuando regrese a juzgar al mundo. Por eso que bueno que empezando el año hagamos un buen plancito para trabajar nuestra conciencia. Yo creo que nosotros somos imagen y semejanza de Dios y tendríamos que reflejar esa imagen y semejanza. Pero si somos hechos por el amor, ¿cómo es el amor? El amor nos lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. Vamos a ver versículos del 4 hasta el 8. Nos dice: el amor es paciente y comprensivo. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y todo lo soporta. El amor nunca pasará. En base a esta cita, yo hice un plancito. Todo plan tiene que empezar desde la realidad. ¿Cuál es tu realidad? Hay un método para ubicar nuestra realidad que se llama el FODA, que son fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. Primero, ubica cuáles son tus fuerzas. ¿Qué es lo positivo que hay en ti? La vida, la salud, la familia, el trabajo, la cultura, la religión, Dios, el amor, la amistad, no sé. Cada quien tiene que encontrar cuál siente que son sus fuerzas. Haz una lista como de 20, 30 cosas, ¿eh? ¿Cuáles son las fuerzas que sostienen tu vida? Ahora, siguiente parte, las oportunidades. Analizando tus fuerzas, ¿qué oportunidades tienes? Pues la oportunidad de crecer, de ser feliz, la oportunidad de salvar tu alma, la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades te abren tus fuerzas? Ponte a analizar cada una de ellas, es interesante ese trabajo. Luego vendrían las debilidades. ¿Qué debilidades tienes? Pues, enfermedades, pecados recurrentes, la ignorancia de nuestra fe, nuestros defectos de carácter, los vicios, los celos, la deshonestidad, la falta de respeto, la inconsistencia, la hipocresía, la mentira, chismes, curiosidades malsanas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien tiene que ver por dónde le aprieta uno el zapato. ¿Cuáles son tus debilidades? Y luego vienen las amenazas. Esas debilidades que tienes, ¿hacia dónde te conducen?
hacia perder el sentido de la vida, te escoge de tal forma tu familia que al final la pierdas, a perder tu salud, perder el trabajo, las amistades, la condenación eterna. Tienes que hacer esa proyección de tus fuerzas a tus oportunidades y tus debilidades a tus amenazas. Cuando más o menos te ubicas en tu realidad, vendría entonces la idealidad. La idealidad es que si somos imagen y semejanza de Dios, tenemos que reflejar lo que dice ese texto de San Pablo. Yo lo acomodé en 15 virtudes. Paciencia, comprensión, la confianza, que es lo contrario a los celos, la sinceridad, que es lo contrario a aparentar, la humildad, que es lo contrario a ser presuntuoso, la dignidad, que es lo contrario a actuar con bajeza, la honestidad, que es lo contrario a ser ventajoso, la mansedumbre, que es lo contrario a ser iracundo, el perdón, que es lo contrario a tener presente siempre lo malo, la rectitud, que es lo contrario de alegrarse de lo injusto, la veracidad, que nos lleva a gozarnos en la verdad, la persistencia, que nos permite perdurar a pesar de todo, la fe, que nos ayuda a creer, la esperanza, que nos invita a esperar, y la tolerancia, que nos invita a soportar todo. Esas 15 virtudes son más o menos reflejar el rostro de Dios en nosotros, de que somos imagen y semejanza de Dios, que es amor. Luego el tercer paso del plan sería la ubicación. A ver, espérate. De esas 15 virtudes escoge de 3 a 5 para que las trabajes. Ya que las escogiste, de cada una de ellas empieza a buscar información. Por ejemplo, si escogiste la mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? Ponte a leer sobre la mansedumbre, ubica bien lo que es la mansedumbre. Si agarraste el perdón, o si agarraste la fe, o si agarraste la comprensión, ponte a leer primero que nada, ubica bien eso. El cuarto paso sería lograr objetivos concretos. Buscar en qué situaciones concretas tienes que esforzarte por explicar cada virtud. Porque a lo mejor estás fallando, por ejemplo, en la sinceridad con tu pareja, o estás fallando tal vez en la mansedumbre en tu trabajo, o estás fallando en la veracidad con Dios, no sé. Tú tienes que saber dónde estás fallando, dónde estás caminando. Entonces tú tienes que escoger en qué situaciones concretas tienes que esforzarte por vivir cada una de esas virtudes. Luego vas a lo interesante es que vas a hacer un control. Vas a hacer una hoja con 30 casillas, o 29, o 28, o 31 según el mes, ¿verdad? Vas a hacer una casilla con los números de días que tenga el mes en cuestión. Y vas a poner las 4 o 5, de 3 a 5 virtudes que escogiste. Y cada uno de los días tú le vas a poner un color. Yo te propongo 2 colores, escoge los que tú quieras. Un bicolor, azul y rojo. Entonces, por ejemplo, los días buenos, píntalos en rojo. Si por ejemplo, si este día tú te mantuviste en ser manso, en no enojarte, en no ser iracundo, pudiste controlar tu ira, píntalo de rojo. Si fue bien el día, pero de repente bueno, píntalo mitad y mitad. ¿Verdad? Si de plano hubo momentos que tú sientes que te ganó la ira, pues píntalo de azul, ¿verdad? Y así cada día. Y entonces muy interesante, al final del mes tú vas a evaluar qué tanto control llevas de tus propósitos. Y qué interesante cuando logres tener tu mes completamente en rojo, si escoges ese color, ¿verdad? Qué padre cuando tú sientas que puedas tener control de estas virtudes, entonces puedes pasar a otras. Muy interesante, a mí me sirvió mucho ese trabajito, para conocerme más, para tener más control de mí mismo, me ayudó mucho. Es una propuesta, ¿no? Hay muchos planes, hay muchas maneras de hacer planes. Yo te propongo algo que a mí me sirvió. De esa manera yo pude hacer muchas cosas a base de conocerme y a base de ir ubicando así. Un pastel no se come de una mordida, se comen tajadas, hacer como rebanaditas. Bueno, de eso se trata, agarrar 2, 3 virtudes rebanaditas y irte las comiendo hasta que luego pases a las siguientes, hasta que un día te acabes todo el pastel, ¿verdad? Bueno, una propuesta, ojalá que te sirva. Mensajes positivos.